Eso es un aparatito que sirve para manejar la ansiedad. Entonces vos tocas la perilla de encendido y apagado, no hace absolutamente nada. Tocas los botoncitos, tocas la rueda, girás con el dedo pulgar mientras sostenés el aparato con la mano, ¿sí? Es para los ansiosos. Básicamente el aparato en sí no hace nada salvo combatirte la ansiedad. Después decime si el video de YouTube se ve, avanzalo para ver si se puede ver, eh, a ver si ya me puedo considerar un youtuber o no. Es que intenté pasártelo por WhatsApp, aunque tiene menos de 2 gigabytes y no me lo cargaba, me tira como error. Así que dije, bueno, la otra opción es o cargarlo al Drive, pero ya tengo bastante cargado el Drive, y la última es probar cómo es esto del YouTube, porque yo tengo YouTube Premium, entonces no tenía ningún video cargado ni nada, y como vos lo usás dije, bueno, vamos a probar. Así que si apareció esa presentación, cuenta regresiva, la verdad no sé por qué. La cuestión es que quiero saber si el video se ve completo, si no está cortado. O sea, no quiero que lo veas ahora, sino que por ahí lo avances así de aparte para ver si sale todo. Así a partir de ahora me empiezo a mover así, con este medio.
¿Qué tal? Buenos días. Buen ¿Qué día. tal? Buen Buen día, día. doctor. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Bueno, hoy vamos a hablar del contrato de fideicomiso, ¿eh? Que, bueno, es un contrato que no se encuentra englobado como los demás en ciertas calificaciones. Por ejemplo, los contratos de distribución, bueno, serían los contratos de agencia, de concesión, este, los de suministro. Este no, este es un contrato que no está dentro de una calificación determinada, es decir, que en ese sentido mantiene una autonomía conceptual si tenemos en cuenta a otros contratos. Por eso es que en esta clase solo vamos a hablar de lo referido a este contrato. Ya en las próximas clases, bueno, vendrá el doctor Gabernet y les hablará, tanto en la parte presencial como virtual, les hablará de los contratos de distribución, donde analizará esa clase de contrato. Bueno, el fideicomiso es un contrato que hoy está muy de moda porque se utiliza normalmente para realizar determinadas obras, como por ejemplo edificios de departamentos o para barrios privados o, en fin, una serie de emprendimientos donde se tiene que hacer una inversión importante. ¿eh? Eh, por eso es muy interesante poder entender cómo se conceptualiza este contrato. ¿eh? Bueno, como hacemos siempre, lo primero que vamos a ver es la definición que nos da el Código Civil y Comercial sobre este contrato. Es decir, cuál es el concepto legal. Y después, bueno, vamos a hacer las consideraciones pertinentes. Bueno, en el código nos ubicamos a partir del artículo 1666, ¿eh? Que ahí es donde aparece la definición o concepto. Y el código nos dice, hay contrato de fideicomiso cuando una parte llamada fiduciante transmite a otra persona denominada fiduciario la propiedad de bienes, quien se obliga a ejercerlo en beneficio de otra, llamada beneficiario, que se designará en el contrato y finalmente se transmitirán esos bienes al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario. Bueno, una definición que quizás cuesta un tanto entender porque observamos que aparecen acá cuatro sujetos. ¿eh? En primer lugar, tenemos al fiduciante, luego tenemos al fiduciario, luego aparece el beneficiario y finalmente el fideicomisario. ¿Mm? Bueno, vamos a decir en primer lugar el rol que cumple cada uno. Y lo primero que tenemos que decir es que tanto el fiduciante como el fiduciario son las partes del contrato. Esto es muy importante. No es que haya cuatro partes, hay cuatro sujetos que intervienen, y que a veces tampoco son cuatro.
a veces son 3 y a veces son simplemente 2. ¿Mm? Pero acá lo primero que tenemos que decir es entre quiénes se firma el contrato. ¿Mm? El contrato se firma entre el fiduciante y el fiduciario. ¿Mm? Bien. ¿Cuál es el objeto del contrato? ¿En qué consiste el contrato? Consiste en que el fiduciante, que sería una especie de dador, así se llama en otros contratos, le entrega al fiduciario, al cual en otros contratos se llama el tomador, una serie de bienes que se los otorga en propiedad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El fiduciante le entrega al fiduciario los bienes en propiedad. ¿Y para qué se los entrega? Se los entrega para que lo administre dentro de un plazo determinado o de una condición resolutoria ya determinada. Y esa administración tiene que hacerse en favor de una persona determinada. Es decir, que todos los beneficios que tiene esa administración recaigan en la persona designada en el contrato como beneficiario. Bien, una vez que se cumplió el plazo o el término, o se cumplió con la condición establecida en el contrato, esos bienes que tenía en propiedad el fiduciario y que los administró en favor del beneficiario, se los debe entregar también en propiedad al fideicomisario, es decir, la persona designada en el contrato para que finalmente quede como propietario de los bienes. Esa sería la secuencia que nosotros podemos tomar de esta definición que nos da el artículo 1666. Pero, por supuesto, hay un montón de situaciones particulares que nosotros deberíamos atender. Y lo primero que tenemos que decir, ¿cuál es el contenido del contrato? Nosotros hemos dicho bienes que se entregan en propiedad, pero lo hemos dicho en una forma general. Ahora corresponde especificar un poco a cuál de ellas se refiere, es decir, a qué bienes se refiere. Y observamos que lo primero que nos dice el código en el artículo 1667 es que nosotros en el contrato debemos individualizar los bienes que forman parte del mismo. Y esto ya nos está marcando algo muy importante. Si nosotros tenemos que individualizar los bienes, cabe preguntarse, ¿se puede dar un conjunto de bienes sin individualizar? Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Por qué? Porque el mismo código nos dice, en el caso de no resultar posible la individualización, a la fecha de celebración del fideicomiso, debe contar la descripción de los requisitos y características que deben reunir los bienes. Por ejemplo, yo puedo decir que se da en fideicomiso un inmueble. No lo individualizo,
ni por su nomenclatura catastral, ni por su ubicación geográfica, ni por sus medidas, ¿eh? En principio. Pero yo estoy dando una característica muy importante, que se trata de un inmueble. ¿Mm? Y por supuesto que después no puedo decir que era un mueble, o que era un software, o que era un diseño industrial. No, era un inmueble. ¿Mm? Porque muchas veces se dan en fideicomiso bienes que quizás todavía no fueron adquiridos. ¿Eh? Entonces lo individualizamos por su género. ¿Mm? Podemos dar otras características. Por ejemplo, se trata de un inmueble que tiene 1000 metros cuadrados. Esa sería una característica adicional, y que precisa un poco más. ¿Mm? Pero en lo posible, es conveniente la individualización del bien. Si estamos hablando de que es un inmueble, bueno, su nomenclatura catastral, su ubicación geográfica, su número de partida tributaria, y por supuesto los antecedentes de dominio que tenga ese bien. Y lo mismo podría pasar con un automóvil, con una máquina que tenga inscripción, la tenemos que individualizar, pero también decir dónde está inscrito. Y lo fundamental es poder determinar los antecedentes dominiales que tiene. Porque a lo mejor el bien que se da en fideicomiso está sujeto a expropiación. Entonces, por eso necesitamos el certificado de dominio, o el certificado de dominio. O puede suceder de que esté embargado. O puede suceder que hay una anotación de litis. Por eso tenemos que tener el certificado de dominio de los bienes que son registrables, para saber cuáles son sus antecedentes dominiales, determinar quién es el propietario y también todas estas cuestiones que pueden aparecer anotadas en el registro. Bien, en segundo lugar, el contrato debe decir la determinación del modo en que otros bienes pueden ser incorporados al fideicomiso. Bueno, y acá hay una particularidad con esto que dice la ley. ¿Y cuál es? Que al momento del contrato se especifican qué bienes van a formar parte del fideicomiso. Pero esos bienes pueden ser modificados. Es decir, a lo mejor uno de los bienes que está indicado pereció. Por ejemplo, un automóvil que se prendió fuego y bueno, ha desaparecido, aunque dominialmente siga inscrito. Yo lo puedo cambiar por otro, que puede ser un automóvil o puede ser cualquier otro bien. Es decir, que hay una... no es inmutable los bienes que integran el fideicomiso, sino que pueden variar. Yo puedo cambiar uno de los inscriptos y por supuesto puedo incorporar nuevos bienes. Por eso, si yo dejo abierta en el contrato la posibilidad de que se puedan incorporar nuevos bienes, bueno, tengo que decir qué características van a tener. Por ejemplo, un inmueble, un automóvil, una máquina, en fin, si es registrable, si no es registrable. Es decir, basta con que dé unas características generales. Bien. En tercer lugar, corresponde saber cuál es el término que va a tener el contrato. Es decir, se le puede fijar un plazo, o, sin determinar un plazo específico, decir cuál es la condición
en la cual se dé por finalizado el plazo. Bueno, si yo digo un plazo, bueno, puede ser 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Ahora, si yo digo una condición, tengo que decir cuál es la condición. Bueno, ustedes saben que la condición es sujetar el cumplimiento de una obligación a que ocurra o no ocurra un hecho incierto y futuro. Y del mismo código surge que hay dos clases de condición. Una condición que es suspensiva y una condición que es resolutoria. Bueno, la condición suspensiva implicaría que el contrato estaría vigente hasta que ocurra o no ocurra el hecho. Para ser más claro, yo puedo decir que el contrato está supeditado a que tal o cual persona no herede los bienes que se den en fideicomiso. En ese caso, lo estoy sujetando a una condición que es suspensiva. Porque hasta que no ocurra esa situación, el contrato sigue vigente. Pero si yo digo que el contrato estará vigente mientras viva tal persona, es resolutoria. Porque donde esa persona fallezca, se cumplió la condición. Bueno, es decir, que yo puedo poner plazo o puedo poner una condición suspensiva o resolutoria. Y de esto, ¿qué surge? Que evidentemente el fideicomiso, por regla general, tendría que tener un término, basado en el cumplimiento o de un plazo o de una condición. Bien, después vamos a decir qué ocurre si no se pone un plazo o no se pone una condición. Y también tiene que formar parte del contenido del contrato la identificación del beneficiario o la manera de determinarlo. Esto es muy importante. Primero, ¿quién puede ser beneficiario? Puede ser toda persona humana o toda persona jurídica. En principio, tenemos que identificarlo. Pero puede ser que no la podamos identificar. ¿Por qué? Porque esa persona a lo mejor todavía no existe. Yo puedo decir que el fideicomiso va a ser en favor del hijo, del primer hijo de tal persona. Y bueno, hasta que no tenga un hijo y ese hijo esté concebido, no importa la forma de concepción, y finalmente nazca, bueno, recién ahí vamos a tener precisado el beneficiario. Y sobre todo cuando se le conozca el nombre y el apellido. Lo mismo pasaría con la persona jurídica. A lo mejor el fideicomiso se da en favor de una sociedad anónima que van a crear fulano, fulano y fulano. Entonces, hasta que no se cree la sociedad, no vamos a tener identificado al beneficiario. Pero sí, yo he dado, tanto en la persona humana como en la persona jurídica, algunas condiciones necesarias para poder identificarlos. En la persona humana dije, el primer hijo de tal persona. Y en el segundo caso dije, una sociedad anónima que van a formar fulano, fulano y fulano. Vale decir que si yo no identifico al beneficiario con todos sus datos, por lo menos
tengo que dar referencias que sean posibles de una futura identificación. ¿Mm? Bien. Y por último, se tiene que decir cuál es el destino de los bienes cuando finalice el fideicomiso. En otras palabras, ¿quién va a ser el fideicomisario? Es decir, la persona que va a recibir finalmente los bienes. ¿Mm? En este caso puede suceder, y después lo vamos a ampliar, de que a lo mejor no se designe al fideicomisario. En ese caso, si no se designa al fideicomisario, la ley nos dice expresamente que el fideicomisario va a ser el propietario original de los bienes, es decir, el fiduciante. ¿Mm? Bien. Y por último, ¿cuáles son los derechos y las obligaciones que tiene el fiduciario? Es decir, el que recibe los bienes para posteriormente administrarlos. Hay algunos casos en que se agrega a lo que ya la ley establece algunas nuevas condiciones y derechos al fiduciario. Por ejemplo, que después lo vamos a tocar también, ¿qué remuneración va a tener el fiduciario? Porque va a ser un trabajo que consiste en administrar los bienes en beneficio de otra persona. Bueno, y siguiendo la precisión de lo que vamos diciendo, vamos a volver al tema del plazo y la condición. Acá hay un artículo en la ley, el 1668, que nos habla específicamente de esto, es decir, complementa a todo lo que yo dije del anterior. Y acá nos dice que el fideicomiso no puede durar más de 30 años desde la celebración del contrato. Es decir, nos está poniendo un plazo máximo, 30 años. Y no nos pone plazo mínimo. Pero atención, que ese plazo máximo, que es hasta 30 años, tiene excepciones. Y es el caso que el beneficiario sea una persona incapaz o con capacidad restringida, ¿no? En cuyo caso el fideicomiso durará hasta el fallecimiento de esa persona, que puede ser más de 30 años. Esa sería la única excepción. ¿Qué pasa si se coloca un plazo superior a 30 años? Bueno, ya es la política del Código actual, civil y comercial, que poner un plazo que la ley no permite no determina la nulidad del contrato, sino que ese plazo se reduce al máximo permitido por la ley. Es decir, que si yo puse 35 años, son 30. Porque ese es el máximo que la ley permite. En el Código de Vélez, eso daba, si bien el fideicomiso no estaba, pero en situaciones iguales, es decir, cuando alguien violaba el plazo máximo o el plazo mínimo, se determinaba la nulidad del contrato. Ahora no. Se toma el plazo máximo o mínimo, que en este caso no lo tiene, como referencia. Pero el contrato sigue manteniendo su eficacia. Bueno, ¿qué pasa si hay una condición? Bueno, acá este artículo nos dice que cumplida la condición,
o pasado los 30 años de que el contrato se hubiese cumplido, cesa el fideicomiso y los bienes deben transmitirse por el fiduciario a quien consigne el contrato, es decir, a quien designe o se designe como fideicomisario. Bien. Y si no se coloca, ya lo anticipé yo, irá a el fiduciante o a los herederos del fiduciante si éste ya hubiera fallecido. Bien. Con respecto a la forma del contrato, es decir, a la instrumentación, bueno, el código también nos da algunas pautas específicas. Y lo primero que nos dice es que el contrato de fideicomiso debe inscribirse en el registro público que corresponda. ¿Qué quiere decir el que corresponda? Bueno, en el actual código vemos que en un montón de lados se habla que se anote en el registro que corresponda y no nos dice cuál es el registro. Bueno, el tema es que hay que tener en cuenta qué clase de bienes son los que se dan en fideicomiso. Si se dan inmuebles, no hay duda que hay que hacerlo por escritura pública, y esa escritura debe ser inscrita en el registro de la propiedad inmueble. ¿Para qué? Para que surja efectos con relación a los terceros. Si se trata de una cosa mueble registrable, bueno, hay que ver qué cosa mueble registrable es. Si es un automóvil, bueno, no necesito hacer un instrumento público, porque hasta el momento yo lo puedo hacer por instrumento privado. Pero lo que sí es esencial que yo el fideicomiso lo anote en el registro de la propiedad automotor y conste en el legajo de él o los automotores que forman parte del patrimonio del fideicomiso. Ahora, si fuera un buque o una aeronave, lo tengo que hacer por instrumento público. Aunque yo ya lo expliqué en clases anteriores, que hay gente que dice que es un bien mueble y hay gente que dice que es un bien inmueble. Bueno, pero independientemente de eso, las leyes respectivas, tanto de navegación como aeronáutica, nos dicen que son cosas muebles registrables. Entonces, por el valor que tienen y porque así lo exigen los registros de esos vehículos, tiene que hacerse por instrumento público. Y recuerden que en todos estos casos, inmuebles, naves, aeronaves, cuando se exige la escritura pública, la misma es bajo pena de nulidad. Si no hay escritura pública, no hay contrato. ¿Por qué? Porque se tratan de formas específicas. Son formas solemnes. Y cuando yo no cumplo con una forma solemne, obviamente la nulidad de pleno derecho. Tal cual nos enseñaban los romanos cuando hablaban de instrumentos que eran nulos desde el mismo momento que se hacía cuando no se cumplía con la forma, que eran los instrumentos ad solemnitate. En cambio, en los casos que se traten de bienes no registrables o de bienes registrables que no exigen escritura pública, bueno, en ese caso se podrá hacer también por instrumento privado. Pero el tema es dónde registramos el fideicomiso, porque el fideicomiso hay que registrarlo. Bueno, en nuestro plexo normativo general de nuestro país, si yo no sé dónde registrar una cosa que la ley me exige registrar, y bueno, tengo que ir al registro prendario. Aún cuando sean cosas muebles no registrables.
y aun cuando no haya un derecho real de garantía como es la prenda. ¿Mm? Vale decir que si yo doy en fideicomiso mesas, sillas, televisores o cualquier otro elemento no registrable, el fideicomiso lo tengo que registrar en el registro prendario. ¿Y dónde está el registro prendario? Está dentro del registro del automotor. ¿Mm? Bueno, ese va a ser el gran problema que se avecina ahora, porque es inminente que a los registros de la propiedad automotor lo saquen. ¿Mm? En el Paraguay no existen, por ejemplo. El tema es dónde vamos a registrar los derechos reales de garantía que provienen de la prenda. Entonces, no habrá más registro del automotor, pero va a haber que crear un registro prendario. Bueno, con respecto al objeto del contrato, recuerden que este es un elemento importante de los contratos, el objeto, dice que pueden ser objeto de fideicomiso los bienes que se encuentren en el comercio, incluso universalidades, pero no pueden serlo las herencias futuras. Bueno, un sencillo texto que tiene el código, pero que merece algunas explicaciones. En primer lugar dice los bienes que se encuentren en el comercio. Y recuerden que lo venimos diciendo desde la primera clase, y quizás también el año anterior se lo dijeron cuando cursaron sociedades, que nuestro código, por más que se llame civil y comercial, ha apartado la parte comercial. Casi no se habla del comercio. Ya no se habla de comerciantes, ya no se habla más de actos de comercio. Por eso nos llama un poco la atención que acá diga que se encuentren en el comercio. Porque, según nuestro código, la figura del comerciante no existe. Pero también hemos venido diciendo ya desde la primera clase que abordamos el tema, que no hay comerciantes, digamos, con la protección legal, pero sigue habiendo comercio. Es decir, eso es innegable. Y muchos ni se dieron cuenta de que el 1 de agosto del año 2015 no existía más el comerciante y siguieron explotando o administrando un comercio. De ahí entonces que este es un código también comercial y que trata de evitar la figura del comerciante y habla poco y nada del comercio, pero en razón que el comercio sigue existiendo, y hoy la doctrina le llama al antiguo comerciante empresario o pseudoempresario o cuasi empresario, bueno, la realidad es que el comercio sigue existiendo. Vale decir que esto que nos dice expresamente el código es una normativa vigente. ¿Y cuáles son los bienes que están en el comercio? No hay un texto legal que los enumere. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que por regla general todos los bienes están en el comercio y solo por excepción no lo están. ¿Cuáles bienes están en el comercio? Todos aquellos en los cuales la ley no le prohíba ser parte de la
llamémosle, como antiguamente decía el Código de Comercio, una interposición en los cambios. Es decir, que en principio todos los bienes que conocemos se pueden comprar y vender, normalmente en un comercio, pero no siempre en un comercio. Pues yo puedo vender un bien de mi casa a otro particular y yo no ejerzo el comercio. Vale decir que lo que acá la ley quiere decir es que ese bien no esté prohibida su enajenación. Por ejemplo, no se pueden vender armas de guerra. Está prohibido en nuestro país y aparte delito. No se pueden vender mercaderías de contrabando, que también es delito. No se pueden vender sustancias que se consideren drogas, salvo las farmacéuticas. No se puede, por ejemplo, vender billetes de apuestas que no sean legales, porque eso también es delito. O tener una explotación de juegos clandestinos, es decir, no autorizados por la autoridad competente. Y también hay que tener en cuenta que dentro de las personas jurídicas hay una clasificación de ellas entre personas jurídicas que son públicas y personas jurídicas que son privadas. Bueno, las privadas, sociedades, asociaciones, fundaciones, quedan asimiladas en este punto a la persona humana, porque ellas también ejercen el comercio, aunque la ley no le dé entidad. Ahora, con respecto a las personas públicas, no pueden ejercer el comercio. El Estado nacional, provincial, municipal, la Ciudad de Buenos Aires, la Iglesia Católica, los entes autárquicos, esos no pueden ejercer el comercio. Es decir, que la prohibición es mayor. No es que no puedan vender determinados bienes, sino ninguno. No pueden ejercer de ninguna manera el comercio o ciertas actividades. Lo único que está en crisis es evidentemente la actividad empresaria del Estado, que yo ya lo dije muchas veces y todos los entendidos lo decimos, que el Estado está cumpliendo un rol que no le corresponde. En la Constitución Nacional no dice que el Estado puede ser empresario. Sin embargo, tiene empresas. Y esas empresas han nacido a través de la ley. Es decir, que han sido impulsadas por el propio Estado. Y no, ya lo dijimos en la primera clase, que no es lo mismo ejercer el comercio que ejercer una empresa. Porque hay una diferencia. El empresario en sí es sujeto de derecho, pero la empresa no. Entonces ahí está una de las grandes diferencias. Y lo otro que acá también habría que tener en cuenta es que yo no puedo dar en fideicomiso bienes que expresamente las leyes prohíban. Es decir, yo no podría vender armas de guerra, no podría vender cosas de contrabando, todo lo que yo recién mencioné no puede formar parte de un fideicomiso.
¿Mm? Ahora, inmuebles, muebles, que están autorizados, bueno, sí, pueden formar parte de un fideicomiso y pueden ser de naturaleza diferente. Lo que acá la ley nos pide es que no esté prohibida su venta o su enajenación. También están prohibidas las llamadas universalidades. ¿Mm? Bueno, esto nosotros o mejor dicho, ustedes lo ven en los primeros años de las carreras, sobre todo en Civil 1, hay universalidades de hecho y hay universalidades de derecho. ¿Mm? Bueno, evidentemente, cuando hablamos de universalidad, estamos significando una cantidad de cosas determinadas. ¿Mm? Obviamente las universalidades de hecho son aquellas que se formaron fácticamente. Fíjense que cuando yo hablé de la empresa, dije que uno de los elementos era el objeto empresario. Y el objeto empresario no es ni más ni menos que la hacienda mercantil o fondo de comercio. Eso es una universalidad. Y eso no se puede dar en fideicomiso. Yo no puedo dar el negocio en fideicomiso. Sí puedo dar las cosas que integran el negocio, como las máquinas, el mobiliario, los medios de transporte, pero no el comercio en sí. Y las universalidades de derecho, con menos razón, se pueden dar. ¿Por qué? Porque siempre tienen un titular. No obstante, la ley hace una excepción y dice que no se pueden dar las herencias futuras. Entonces esto parecería decir que las herencias actuales sí se pueden dar en fideicomiso. Y esto que en principio parecería una mera deducción que hacemos ante el texto de la ley, se confirma en artículos siguientes, porque se permite dar en fideicomiso los bienes sucesorios, por ejemplo, cuando hay menores de edad, hasta tanto que los menores lleguen a la mayoría de edad. Condición resolutoria. Es decir, yo no puedo dar una herencia futura. Yo no puedo decir, el día que yo me muera, todos los bienes van a ir en fideicomiso en favor de tal persona o en favor de tal sociedad. No, eso no lo puedo hacer. Y fundamentalmente porque estoy violando el principio del plazo. Yo a lo mejor me puedo morir mañana, pero me puedo morir dentro de 50 años. Y eso viola el principio de los 30 años y el principio de la condición. Bien. La ley también ha tratado, o el código, cuando digo la ley es el código, ha tratado de ser bastante puntual con respecto a los sujetos. Recuerden que mencioné 4 y dije que 2 de ellos, fiduciante y fiduciario, son titulares del contrato, es decir, son las partes del contrato. Bueno, vamos en primer lugar a hablar del beneficiario. El beneficiario puede ser una persona humana o jurídica. Bien. Y la ley aclara que pueda existir o no al tiempo del otorgamiento del contrato. En este último caso deben contar los datos que permita su individualización. Bueno, algo de eso lo anticipé yo. Pero acá hay algo
que si leemos en forma literal el texto legal, nos queda una duda, porque dice, puede ser persona humana o jurídica, y luego agrega que pueda existir o no al tiempo del otorgamiento del contrato. Bueno, si existe, no hay nada que decir, la identificamos y se terminó. El tema es cuando dice exista o no. En el momento de la celebración del contrato, la persona humana o jurídica evidentemente no existe. Pero nos queda este pensamiento. ¿Se refiere a una persona humana ya fallecida? ¿O una persona humana que todavía no ha sido concebida y no ha nacido? El código no lo aclara bien esto, pero la lógica, ¿cuál es? Es una persona que todavía no fue concebida o estando concebida todavía no fue nacida o no ha nacido. Y ustedes dirán, ¿y por qué hacemos esa reflexión si esa es la lógica? Porque en el derecho comparado muchas veces se pueden dejar bien esas personas que ya han fallecido, en cuyo caso pasa a sus herederos. En nuestro derecho eso no ocurre, y quizás por eso el legislador tampoco fue muy preciso en este punto. Pero el texto literal hace pensar esa posibilidad. Y el otro gran problema, más que el de la persona humana, que parece ser claro, es el de la persona jurídica. La persona jurídica al momento que se firma el contrato no existe. Y nos hacemos la misma pregunta. ¿Es una que existió y hoy ya no existe? ¿O es una que se va a crear en el futuro? Bueno, el inconveniente es con la que existió y hoy no existe. Y acá sí hay que abrir bien los ojos porque se pueden dar situaciones particulares. Por ejemplo, la sociedad fue declarada en quiebra. La declaración de quiebra es porque ha estado durante un tiempo en un estado de cesación de pagos. Es decir, ha habido una imposibilidad de pagar. Y la consecuencia de la quiebra, que son muchas, pero la más importante, ¿cuál es? Bueno, es que hay que tratar de realizar los bienes para pagarle a los acreedores. No siempre se le puede pagar todo a los acreedores. Muchos dicen que si se le llega a pagar todo, en realidad no estaba en quiebra. ¿Por qué? Pues no había estado en cesación de pagos. Pero el tema es que la persona jurídica desaparece Bueno, le liquidamos todos los bienes. Listo, desapareció. Pero la ley de quiebra dice que el procedimiento se puede clausurar hasta por 2 años sin dar por finalizada la quiebra, a fin de que en ese periodo ingresen nuevos bienes. Y si ingresan nuevos bienes, es para que los acreedores puedan cobrar el saldo restante. Entonces acá sí nos viene un gran problema, que la ley no la aclara, porque la ley de quiebra, que tiene jerarquía constitucional, artículo 75, inciso 12, segundo apartado de la Carta Magna Nacional, está por encima de las demás leyes, inclusive del código, inclusive de un código
inclusive de un código que es supletorio, que ya lo dijimos muchas veces. Hay una ley especial, la ley de quiebra, encima con jerarquía constitucional. Y nuestro código es supletorio. Es decir, que en ese caso podríamos aplicar la ley de quiebras y no el Código Civil y Comercial. Por eso, en materia de persona jurídica, habría que hacer una aclaración importante. Y más que aclarar en el Código, habría que aclarar en la ley de quiebras. Bien. No obstante ello, entendemos que siempre se refiere hacia el futuro. Y en el caso que se refiera a una persona humana o jurídica futura, como ya lo expliqué anteriormente, hay que tratar de dar los datos mayores que se pueda para hacer una correcta identificación. Si es una persona humana, bueno, el primero, el segundo, el tercero o el último hijo de fulanito de tal, o de fulanita de tal. En el caso de la persona jurídica, bueno, una persona jurídica que va a ser una sociedad anónima, cuyo objeto va a ser compra y venta de materiales de construcción y donde los principales socios van a ser fulano, fulano y fulano. Es decir, dar algunas pautas de identificación. Sin perjuicio que puede pasar de que la persona humana no nazca y puede suceder que la persona jurídica nunca la hagan. Pero esa es otra cuestión. Bien. La ley también aclara que puede ser beneficiario el fiduciante, es decir, el que dio los bienes en propiedad al fiduciario puede ser beneficiario. Y es lo que ocurre con las sucesiones. El beneficiario siempre son los herederos. Puede ser que haya un tercero, pero normalmente son los herederos, quienes dieron los bienes en fideicomiso. Puede haber varios beneficiarios. En principio, el contrato tiene que decir cuál es el porcentaje de beneficio que le corresponde a cada uno. Puede decir que sea a todos iguales, y en el caso que no diga nada, se entiende que es por partes iguales. Puede ser beneficiario una persona humana y una persona jurídica, o dos humanas y tres jurídicas. En eso no habría ningún tipo de inconveniente. En el caso de que uno o varios beneficiarios renuncien al beneficio, bueno, eso puede incrementar a los demás. Por último, queda por preguntarse específicamente si el fiduciario podría ser beneficiario. Sí, sí puede ser beneficiario, pero lo que no puede ser es fideicomisario. Sí, puede usufructuar a su favor los bienes, pero no puede quedarse con esos bienes. Con respecto al fideicomisario, también puede ser beneficiario. En eso no hay ningún inconveniente. Bueno, y hablando del fideicomisario, es una persona que puede ser humana o jurídica, en la cual se la designa en el contrato para recibir finalmente los bienes. Puede ser una, puede ser varias.
pueden ser humanas o pueden ser jurídicas. Siempre en lo posible que el contrato diga el porcentaje de cada uno. Si nada dice, es por partes igual. Pero también hay que tener en cuenta que puede ser que los bienes que se den a los fideicomisarios sean asignación directa. Por ejemplo, a tal persona le corresponde el automóvil marca tal. A la sociedad tal le corresponde el inmueble cito en tal calle. Es decir, que independientemente de que no se cumpla con los porcentajes iguales, bueno, al asignar bienes, se entiende que el contrato asignó porcentajes diferentes. Y también puede ser que algunos bienes se le otorgue a varios fideicomisarios en condominio. Eso también puede suceder. Por ejemplo, si es un campo, si es una fábrica, se puede dar en condominio a más de un fideicomisario. Por supuesto que el fideicomisario tiene que aceptar que los bienes se le transmitan en propiedad. Esto es muy importante, porque el fideicomiso a lo mejor fue deficitario, no fue buena la administración. En ese caso, a lo mejor dio pérdidas. Entonces después, la persona o las personas designadas como fideicomisario tendrían que asumir las deudas. Así como pasa en las sucesiones, cuando los herederos testamentarios pueden renunciar al derecho testamentario, sobre todo cuando hay deudas. Bien, en el supuesto que el contrato no designe un fideicomisario, en ese caso los bienes, como ya dije, irán al fiduciante. Y en este caso el fiduciante no podría renunciar porque es una disposición legal y de orden público. Porque si el fideicomiso fue deficitario, bueno, los acreedores no tendrían a quién cobrarle. Sin perjuicio de que pueden ir hacia los bienes fideicomitidos en conjunto. Bueno, con respecto al fiduciario, la ley dice que puede ser cualquier persona humana o jurídica. Y acá la ley dice algo muy importante. Solo pueden ofrecerse al público para actuar como fiduciario las entidades financieras autorizadas y funcionar como tales, sujetos a la disposición de la ley respectiva y las personas jurídicas que autorice el organismo de contralor. Bueno, acá la ley pone una traba muy importante, que se puede ofrecer al público ser fiduciario, pero en ese caso hay que ser una entidad financiera. No aclara qué clase de entidad financiera, con lo cual podrían estar también incluidos los bancos. Y cuando habla del contralor de esas entidades, bueno, ya lo hemos dicho varias veces, y en las clases próximas, cuando se hable de los bancos y de sus operatorias, bueno, se va a volver a decir lo mismo. Las entidades financieras, incluidos los bancos, tienen el contralor del Banco Central de la República Argentina, que es quienes los puede autorizar.
En este caso, necesitaría para ser fiduciario que haya una autorización previa del Banco Central de la República Argentina. Bien. Otro punto que es importante tener en cuenta es cómo administrar el fideicomiso. Precisamente el artículo 1674 nos dice que el fiduciario debe cumplir la obligación impuesta por la ley y por el contrato con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios, que actúa sobre la base de la confianza depositada en él. Bueno, esto también ya yo lo he dicho en clases anteriores. Hoy el paradigma que tenía el Código de Vélez de el buen padre de familia ha sido reemplazado por el buen hombre de negocios. De ahí entonces que difieren algunas pautas morales, algunas pautas de costumbres, que eso ya lo hablé yo en clases anteriores, porque acá lo único que interesa es que el negocio sea rentable. Esa es la finalidad del buen hombre de negocios, que obviamente no tiene en cuenta los parentescos filiales o de cualquier otro tipo que tenga con el fiduciario, con el fideicomisario, con el beneficiario. Él lo que tiene que tratar es que el negocio sea rentable. Eso es muy importante. Si llega a haber más de un fiduciario, bueno, el contrato debe decir cómo actúan. Si actúan en forma conjunta o si actúan en forma separada o alternativa. Si actúan simultáneamente, la responsabilidad es solidaria. Si actúan por separado, bueno, cada uno asume la responsabilidad de él o los actos que hubiera realizado. Bien. El fiduciario está administrando bienes que son del fideicomiso, por lo tanto no son de él. Y ustedes saben que principio general de nuestro Código Civil y Comercial es que toda persona que administre bienes ajenos está obligado a rendir cuentas. Bueno, precisamente el artículo 1675 nos dice que la rendición de cuentas puede ser solicitada por el beneficiario, por el fiduciante o por el fideicomisario en su caso, conforme dice a la ley y las previsiones contractuales. Bueno, acá la ley habla un poco en general, pero hace algunas precisiones. La primera de ellas, la rendición de cuentas, ¿es a pedido de parte o es una obligación que de oficio debe cumplir el fiduciario? Como está redactado el artículo, parecería ser que es a pedido de parte, porque dice puede ser solicitada por el beneficiario, por el fiduciante o por el fideicomisario en su caso. La realidad es que el fiduciario está obligado a rendir cuenta, porque son los principios de la representación, la obligación de rendir cuentas. Como ya lo dijimos con el mandato, recuerden que el mandatario estaba obligado a rendirle cuenta al mandante, aun cuando obrara en su nombre y representación.
Acá pasa lo mismo. Puede ser que le pidan rendición de cuenta, en cuyo caso debe rendirla. Puede ser que no le pidan rendición de cuenta, pero recuerden que él, para poder liberarse de las obligaciones, cuando finaliza el contrato y entrega los bienes al fideicomisario, tiene que rendir cuentas. Porque mientras él no rinda cuentas, no finaliza su actuación y sigue siendo responsable de los perjuicios. Es muy importante, digo esto porque es una reflexión que surge del propio código, porque dice que el contrato no puede dispensar al fiduciario de la obligación de rendir cuentas, ni de la culpa o dolo en que pueda haber incurrido. Bueno, esto es lógico, son los principios generales de la representación, artículos 363 y siguientes de este mismo código. Lo que sí tiene derecho el fiduciario es a pedir reembolso de los gastos en que ha incurrido. Y atención, porque para cobrar esos gastos tiene que rendir cuenta. Eso es un principio general. Y también, como él tiene derecho a tener una retribución, esa retribución, ¿cómo hace para cobrarla? Y bueno, tiene que rendir cuenta de cómo administró, de los gastos que incurrió y obviamente de cuál es la remuneración que le corresponde por su actuación. Y por supuesto que la rendición de cuentas debe ser aprobada por quien la solicitó, que puede ser el fiduciante, puede ser el beneficiario o puede ser el fideicomisario, según corresponda. Y si nadie la solicitó, se la tiene que dar al fideicomisario, porque a él le tiene que entregar los bienes. Bueno, con respecto al cese del fideicomiso, bueno, ya hemos anticipado de que hay un plazo máximo que es hasta 30 años, o más de 30 años si el beneficiario es incapaz o una persona con capacidad restringida. Pero esa no es la única, digamos, el único supuesto en que concluye el contrato, el cumplimiento del plazo. Sino también puede ser que no haya plazo, pero haya condición, en cuyo caso será el cumplimiento de la condición. Pero hay otros supuestos que la ley enmarca. Por ejemplo, si muere el fiduciario, bueno, acá hay que ver en qué condición lo colocaron. Si lo colocaron con una cláusula que diga que es insustituible, bueno, listo, el contrato se extingue. Pero si nada dice, puede ser sustituido por otra persona, que obviamente tendría que tomar su posición contractual. Y obviamente hacerse cargo de los mismos derechos y obligaciones. Lo mismo sucedería ante una capacidad restringida o incapacidad total que tuviera el fiduciario. Puede ser reemplazado por otro. Y en el caso que haya dos o más, bueno, si uno muere o cae en una incapacidad, sigue el otro. ¿Se puede designar uno nuevo? Sí, se puede designar, pero aquí ya no es imprescindible. Bueno, en el caso que el fiduciario sea una persona jurídica,
Bueno, la disolución en ese caso no se aplicaría directamente, ¿eh? Sino que hay que esperar la disolución de la sociedad. Pero, atención, que si la sociedad llega a cesar eh, por fusión o escisión, en ese caso sí, el fideicomiso se da por finalizado. Porque recuerden que ahí va a haber nuevas sociedades. ¿eh? Entonces, por eso mismo tiene que cesar el fideicomiso. También cesa el fideicomiso si se declara la quiebra o la liquidación de el fiduciario. Y también acá quiero aclarar algo que es muy importante. ¿Qué pasa con las deudas que tenga el fiduciario? Deudas particulares. Bueno, si son deudas particulares, no afectan a los bienes que integran el fideicomiso. Por más que el fideicomiso sea de una ganancia extraordinaria, no podrían cobrarle al fideicomiso. Solo se le puede cobrar con los bienes fideicomitidos a las deudas que sean del fideicomiso, es decir, como parte de la administración. También puede cesar el fideicomiso por algunas causales que expresamente los contratantes hayan establecido. Siempre que no sean contrarias al orden público. ¿Eso qué significa? Que no sea contrario a las normas del Código Civil y Comercial. Por ejemplo, no podría decir que cesa el fideicomiso si no se rinde cuentas. No, eso no lo dice. Ahí hay que hacer un juicio de rendición de cuentas, pero el fideicomiso sigue. Bien. Por último, la ley menciona el fideicomiso en garantía. Bueno, hay un artículo específico que es el 1680 que nos dice que si el fideicomiso se constituye con fines de garantía, el fiduciario puede aplicar las sumas de dinero que ingresan al patrimonio, incluso por cobro judicial o extrajudicial. Bueno, esto es una norma bastante importante, porque hoy en día el gran problema que hay en nuestro país son las garantías. Nadie quiere salir garante de nadie. Bueno, a través de un fideicomiso se pueden obtener esas garantías, pero atención que en ese caso todas las sumas de dinero que se le cobren al deudor ingresan al patrimonio del fideicomiso. Y también se le puede cobrar una renta, como se dice, por dar la garantía. Bueno, por último, tenemos que hablar de los efectos que produce el fideicomiso. El código ha establecido acá un capítulo muy importante. En primer lugar, nos dice, sobre los bienes fideicomitidos se constituye una propiedad fiduciaria.
regida por las disposiciones de este capítulo y por la que corresponda a la naturaleza de los bienes. Bueno, en primer lugar, tenemos que decir, ¿qué quiere decir propiedad fiduciaria? Bueno, no es ni más ni menos que un patrimonio de afectación. Y recuerden que en el Código de Vélez, si bien se hablaba de un patrimonio único, en realidad podía haber patrimonios de afectación. Por ejemplo, cuando una persona hacía un testamento y en el testamento decía que, por ejemplo, la fábrica o el negocio no podía ser vendido por espacio de 10 años. Bueno, evidentemente esa era una propiedad participativa o, si quieren, un patrimonio de afectación, porque se lo sacaba del patrimonio común que tenían los herederos y se administraba en forma separada. Bueno, hoy eso se llama fideicomiso. Es decir, que el fideicomiso es un patrimonio de afectación. ¿Y cuál es la afectación? La que le dé el fiduciante al entregar los bienes al fiduciario, para que lo administre en la forma que él establece. Y solo está exclusivamente afectado a ese fin, no a otros. En segundo lugar, el carácter fiduciario de la propiedad tiene efecto frente a los terceros, desde el momento que se cumplen los requisitos exigidos, es decir, la registración. Bueno, acá no cambia mucho al principio general. Cuando alguien compra o toma la propiedad de un bien y lo registra a su nombre, no puede venir un tercero a registrarla a su nombre, porque ya figura un propietario. Es decir, que la registración o inscripción siempre tiene efecto con relación a los terceros. Bueno, en este caso también, acá en vez de un bien, inscribimos varios dentro del fideicomiso. Por eso, no solo hay que inscribirlo como fideicomiso, sino que en los registros de cada uno de los bienes que integran el fideicomiso, hay que aclarar que ese bien está en fideicomiso. Es decir, que el propietario, en principio, es el fiduciante. Bien. En el hecho, bueno, esto ya lo dije anticipadamente, pueden ingresarse nuevos bienes al fideicomiso. Y en cualquier momento, obviamente que no es necesario que lo diga el contrato, sino que es por disposición legal. Pero el contrato sí puede seleccionar qué bienes nuevos se pueden ingresar. Por ejemplo, puede decir, solo podrán ingresar inmuebles o muebles registrables o automóviles o máquinas. Es decir, que los contratantes pueden limitar la nueva incorporación. Cabe preguntarse si se puede poner una cláusula que impida el ingreso de nuevos bienes. Bueno, en principio no, porque hay bienes que son perecederos. Y si esos bienes perecen, bueno, cada vez vamos a tener menos bienes y el fideicomiso va a resultar inoperable. Bien. Bueno, esto es, digamos, lo más importante que tenemos que tener.
Recuerden que es una propiedad fideicomitiva, es un patrimonio de afectación y por lo tanto los acreedores solo pueden ir contra los bienes fideicomitidos si el fideicomiso es el deudor. ¿Mm? Si lo es el fiduciario, quien lo administra, no. Va a tener que ir con los bienes propios del fiduciario. Bueno, con esto damos por finalizada la clase de hoy. La semana que viene no hay clase por semana de examen, no solo el lunes, sino tampoco el viernes. Y después, en la semana que sigue, bueno, según el cronograma, es muy probable que venga el doctor Gabernet a darle clases de los contratos de distribución. Digo en principio porque, bueno, por ahí no puede y si él no puede vendré yo. Pero los temas que siguen son los contratos de distribución. Que es franquicia, concesión, suministro, todos esos. Y agencia. Y después vendrán los contratos bancarios. Bueno, eso es todo por hoy. Y bueno, nos vemos en cualquier momento cuando se reanude la actividad pasada la semana que viene. Bueno, eso es todo por hoy. Tengan buenos días. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen fin de... Gracias, profesor. Adiós. Adiós, adiós.